vamos a tocar distintos temas como para poder responder a la pregunta cuándo tenemos que preocuparnos de los problemas de memoria. Vamos a primero hablar acerca de si es normal o no olvidar. Vamos a ver si es que podemos resolver la pregunta, ¿cuándo tenemos que preocuparnos de que la memoria a lo mejor esté olvidando más de lo que debería? Y por supuesto vamos a dedicar algunas palabras también a la prevención, a qué podemos hacer para poder mejorar nuestra salud cerebral. El responder primero a la pregunta si es normal que olvidemos. Y la verdad es que sabemos que la memoria no es perfecta y eso ya es perfecto. ¿Por qué? Porque el olvido es una función del cerebro, el olvido no es algo patológico en sí mismo. No es que olvidar sea algo malo per se, de hecho, normalmente nuestro cerebro intenta ser eficiente y vamos a recordar aquello que es más relevante para nuestra sobrevivencia, aquello que nuestro cerebro juzgue como más relevante. Y no todo es relevante, o sea, concordarán conmigo con que no todo lo que hacemos en el día a día es relevante. Hay muchas cosas que simplemente pasan y que como no consideramos como relevantes, se olvidan. ¿Y qué es lo que vamos a considerar relevante entonces? Bueno, el cerebro, para que sepan, no solo la memoria no funciona de forma separada a la emoción. Y la emoción es aquel aspecto que va a hacer que nuestro cerebro decida si algo es relevante o no. O sea, aquello que nos emocione más, más probablemente vamos a recordarlo mejor. Aquellas cosas que nos generan una emoción mínima para poder como activar la memoria probablemente pasen desapercibidas y se olviden. El poder olvidar nos va a ayudar a sobreponernos también a los difíciles momentos que a veces vivimos en la vida. Eh, Sin ir más lejos, yo creo que un ejemplo muy claro tiene que ver con, aquí para las mujeres que han sido madres alguna vez, quizás coinciden conmigo, con que uno saliendo del parto, si has vivido tu trabajo de parto, sales diciendo es que nunca más, yo nunca más vuelvo a parir, yo nunca más me embarazo, y aquí después, un año después a veces, de nuevo esperando felizmente otro bebé, y eso funciona muy bien, ¿por qué? Porque nos olvidamos de lo terrible que fue, y podemos volver a lidiar con algo así de nuevo sabiendo que lo vamos a superar. Y la verdad es que el olvido es un fenómeno con el que vamos a lidiar desde la infancia. No es un fenómeno que aparece en la vejez. Lo que pasa es que cuando pasan los años nos empezamos a preocupar más por esto. Evidentemente, porque escuchamos en las noticias, vemos información acerca de algunas enfermedades cerebrales, como lo es el Alzheimer, y entonces cualquier pequeño olvido hace que uno se preocupe muchísimo y piense, bueno, esto no es normal. Pero tenemos que saber, y seguramente ustedes, si hacen memoria, van a pensar, bueno, en realidad problemas de memoria o olvidos siempre he tenido. Y sobre esto solamente quisiera ilustrar con un pequeño ejemplo, un experimento, a ver si alguno de ustedes puede contestar esta pregunta. ¿Quién de ustedes es capaz de recordar los 365 días del año 2022? ¿Hay alguno de ustedes que sea capaz de recordar cada día vivido del año pasado? No estamos hablando de 5 años, 10 años atrás, estamos hablando del año pasado. No. Estoy segura que la respuesta es no. Y yo, que soy más joven que ustedes, tampoco. O sea, que ¿quién podría? Y no parece una locura, en realidad a nadie le parece extraño que no nos acordemos, pero esto es algo que nos ayuda mucho a entender que en realidad el olvido es parte de la vida, y es más, hay estudios que dicen que nos acordamos que cerca del 30% de nuestras vidas, o sea, que nosotros tenemos la sensación de que recordamos toda nuestra vida como un continuo, recordamos la infancia, adolescencia, vida adulta, de distintos eventos de la vida, pero la verdad es que lo que recordamos son hitos de nuestra vida, hitos, o sea, momentos. ¿Y qué momentos recordamos? Los que son más significativos, los que van acompañados de un mayor componente emocional. Cuando recuerdan su infancia, seguramente recuerdan momentos que para ustedes fueron muy gratos o muy ingratos. En la adolescencia lo mismo, no se acuerdan de todo. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener claro. La memoria no es perfecta, y si fuera perfecta, la verdad es que tendríamos un tremendo problema. Y frente a eso quisiera mostrarles solamente un pequeño extracto de un cuento que ilustra mucho este punto, que es Funes el Memorioso, del autor Jorge Borges, que es un cuento súper cortito, si lo pueden leer, los invito, pero dice así, este pequeño extracto. En efecto, Funes no solo recordaba cada hoja de cada árbol, de cada monte, sino cada una de las veces que la había percibido o imaginado.
O sea, para que se ilustren, Funes es una persona que después de un accidente, de hecho no fue como algo normal, fue después de un accidente, tenía la imposibilidad de olvidar. Y eso lo convirtió en alguien completamente no funcional, porque él recordaba todo, incluso como él dice, cada vez que había pensado en un fenómeno. Y eso lo hacía que era, o sea, era tanta la información que procesaba todo el día que era imposible para él funcionar. Esto, por supuesto, es ficción, pero ilustra muy bien lo importante de la función del olvido. ¿Ok? Así que partamos por ahí y cuando tengamos olvidos, preguntémonos si en ese momento en que vivimos ese evento realmente había una conexión afectiva, emocional importante, o si fue algo que en su momento ocurrió y fue pasajero y no le dimos más importancia porque realmente no la tenía en ese momento. Primero preguntémonos eso antes de asustarnos respecto a ciertos olvidos. Pero luego hay otro factor que influye. No solamente el olvido natural, sino que además hay muchos trastornos de memoria que no son problemas patológicos de la memoria, sino que es parte normal de cómo aprendemos nueva información. Pero hay mucho que está mediado por dificultades atencionales, y no tanto como de que me olvidé, sino que en realidad nunca lo registré. Y es que en la memoria, como en todo, hay procesos, hay distintos momentos. Hay un momento de registro, un momento de consolidación y un momento de evocación. Cuando hablamos de que hay cosas que se olvidan y que es normal, eso habitualmente tiene que ver con que la consolidación se da asociada a ciertos fenómenos que hacen que guardemos información más relevante. Pero esta es la etapa previa, la etapa del registro, la etapa en que yo entro la información a mi cerebro, la cual quiero guardar. Y la verdad es que es obvio que si no pongo atención, ¿qué voy a recordar si ni siquiera lo guardé? O sea, es como, eh, realmente a veces no nos damos cuenta, como andamos en piloto automático, o andamos distraídos, o nos dicen algo, pero nuestra mente estaba en otra cosa, y se vive el fenómeno como un problema de memoria, pero a veces en realidad lo que ocurre es que hay un problema de atención. Ni qué decir con personas que tengan déficit atencional, que eso es un diagnóstico, por cierto, no es una condición habitual, pero tengan en cuenta que la atención, como función cognitiva, es una función sumamente voluble. ¿Saben lo que es eso? O sea, es muy sensible a cosas que nos puedan pasar, a diferencia de otras funciones cognitivas que son más resistentes, como es el lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje no se altera con que yo esté preocupado. Normalmente el lenguaje es algo que es bastante estable como función cognitiva, es confiable a menos que algo esté pasando y ahí sí que hay que estudiarlo. Pero la atención no es así, no es nada confiable. Y hay muchos factores que pueden influir en que la atención no esté funcionando de la mejor manera. ¿Cómo qué? Como el estrés, por ejemplo. El estrés, especialmente si es crónico, pero el estrés en cualquiera de sus expresiones, y no necesariamente vivido como la vivencia subjetiva de que me siento estresado, no, a veces tenemos mucha demanda externa, muchas cosas que nos están pidiendo, nosotros nos sentimos bien, pero en realidad nuestro cuerpo está sometido a una mayor demanda, entonces evidentemente estamos estresados, aunque no lo vivamos así. Y a veces pasa eso, por ejemplo, la pandemia pasó mucho, estábamos súper estresados, todos estábamos en modo sobrevivencia, modo que hay que seguir adelante, tratando de no tomar a lo mejor tanto en cuenta este factor, pero ojo, que después de la pandemia, o sea, no les explico cómo la consulta se nos ha llenado de gente con queja de problemas de memoria, que en realidad tienen más bien origen en estos problemas atencionales, cuyo origen primero fue este estrés, ¿ya? ¿Qué más? Por ejemplo, sobrecarga cognitiva, que está muy vinculado con lo anterior y tiene que ver con múltiples demandas que podamos estar experimentando en el día a día. En el fondo me piden esto, tengo que hacer lo otro. Y la verdad es que lo que sí pasa con el adulto mayor es que con los años tenemos menos capacidad de responder a tantos estímulos al mismo tiempo. Queremos seguir haciéndolo, pero la verdad es que baja un poco esa capacidad. No es que no podamos responder a múltiples cosas al mismo tiempo, pero no podemos a tantas como en la juventud. Y entonces lo vivimos como un problema de memoria cuando en realidad estaba tratando de hacer muchas, demasiadas cosas al mismo tiempo. Otra cosa que ciertamente tenemos que atender desde el momento en que aparezca este problema son trastornos del ánimo. Puse depresión como un ejemplo, no es el único trastorno del ánimo que existe, pero es el que probablemente más han escuchado. Pero el ánimo, puede parecer como muy obvio lo que voy a decir, pero el ánimo habita en el cerebro. También habita en todo nuestro cuerpo. No quiero ser como
reduccionista y decir que todo está en el cerebro. No, todo nuestro cuerpo se deprime cuando nos deprimimos, no solamente el cerebro, pero también en el cerebro. O sea, el ánimo no es algo que está flotando en la mente, ¿ya? Porque a veces uno tiene esta como concepción ambigua que de que enfermedades físicas están en el cuerpo, entonces puedo tratarlas con medicamento o puedo hacer algo al respecto. Pero el ánimo, como es una cosa más ambigua, que está como medio flotando, se me tiene que pasar solo. Es que tengo que tener la fuerza y se me tiene que pasar. Y no siempre se puede, o sea, a veces sí se puede, depende del estilo de afrontamiento de la persona, depende cuán grave sea la depresión, pero muchas veces necesitamos ayuda. Y cuando necesitamos ayuda, como cualquier otra condición de nuestro cuerpo, tenemos que pedirla en, digamos, con el equipo que esté como especialista en eso. Porque no podemos esperar, así como no esperaría yo que un tumor se me pase solo, no podemos esperar que un problema de salud mental se pase solo. A veces, mientras más temprano lleguemos, de hecho, es más probable que no tenga demasiadas consecuencias, pero si se hace algo crónico, claramente que ahí las consecuencias son mayores. Y créanme que la depresión se acompaña mucho con problemas, no solamente de atención, sino también de memoria verdaderas, problemas de memoria de verdad, no solamente problemas de atencionales. Pero por cierto, lo atencional está súper alterado cuando estamos con una depre, porque estamos completamente invadidos, todos nuestros recursos atencionales están centrados en, primero, hay menos sinapsis, de hecho, en depresiones el trabajo que hacen nuestras neuronas se reduce porque tenemos menos conexiones entre las neuronas. Entonces estamos más lentos, estamos como que pensando un poco peor que antes, pero además estamos con la mente puesta en un lugar más hacia adentro, no tanto hacia afuera. Por lo tanto, si alguien de afuera me dice cosas que para mí no sean relevantes porque mi mundo interno está invadido con otras cosas, muy probablemente no voy a atender y por supuesto voy a experimentar aún más la sensación de tener dificultades de memoria. Los problemas del sueño, esto es algo que se habla tan poco, pero es tan relevante. Por ejemplo, los ronquidos. Uno ronca y todo mundo normal, pero la verdad es que con esos ronquidos a veces estamos haciendo microapneas o apneas completas. Nuestro cerebro está recibiendo menos oxígeno y adivinen qué, aparecen problemas cognitivos también. El tema del dolor. El dolor es algo del que lo que se habla muy poco, que no se pregunta tanto, pero algo que pasa con los años también es que nuestro cuerpo empieza a experimentar más dolor que cuando éramos jóvenes, ¿no? Y eso es algo que se hace súper crónico a veces, o sea, muchas veces la persona se acostumbra tanto a lidiar con el dolor que ya como que lo ignora, es como ya parte de, pero bueno, el dolor hace lo suyo, y habitualmente cuando hay dolor, claramente que la atención también va a estar reducida, ¿ya? Entonces, fíjense, esto es por nombrar algunos, o sea, hay otras cosas que pueden alterar la atención, pero lo que les quiero decir con esto es que no todo problema que se vive como problema de memoria es un problema verdadero de memoria. A veces tiene que ver con los procesos que están antes de que yo pudiera consolidar la información, como esto que estamos hablando ahora, la atención. A veces tiene que ver con enfermedades concomitantes que están afectando a veces nuestra capacidad cognitiva, como es el dolor, la depresión. Y otras veces tiene que ver entonces con que es normal olvidar y puede que no haya puesto demasiada atención a lo que me están diciendo y eso es parte de, ¿ya? Hasta ahora vamos bien, ¿cierto? Un poco para entender el marco de cuánto es lo normal que nos puede ocurrir. Perfecto. ¿Y qué es lo que se observa normalmente en el adulto mayor? Como les comentaba, en general se observa una disminución en la velocidad de respuesta. O sea, puedo hacer lo mismo que antes, pero me voy a demorar un poco más en llegar a la respuesta. Si les doy una operación matemática, por ejemplo, a lo mejor el joven lo va a hacer súper rápido, a lo mejor la persona mayor se va a demorar unos pocos milisegundos más, tampoco estamos hablando que sea demasiado más lento, un poco más lento, un milisegundo más lento, pero va a llegar a la respuesta. Y les digo, o sea, personas, me ha tocado ese valor, personas mayores que se han mantenido súper activas y súper vigentes con mejores rendimientos que jóvenes, o sea, tampoco crean que esto es una ley, ¿ya? Y depende mucho de cuánto has utilizado tu cerebro en la vida. Y por otro lado, observamos una disminución en la memoria de trabajo, que es esta memoria para recordar varias cosas que estoy haciendo al mismo tiempo. Por ejemplo, mientras voy a la cocina, a lo mejor estaba hablando por teléfono, y estoy recordando un número al que tengo que llamar. Eso es como tener varias cosas en línea en ese mismo momento, eso es la memoria de trabajo. Y en el adulto mayor, la verdad que eso baja un poquito. Entonces, lo más frecuente que yo escucho como queja, que es muy benigno por lo demás, que es como muy típico, es, uy, iba a un lugar y se me olvida qué es lo que iba a hacer.
me queda medio camino, aquí venía a la cocina, aquí venía a buscar eso, les pasa muchísimo, es muy normal, me pasa a mí también, les cuento, porque la memoria de trabajo también tiene que ver un poco con la sobrecarga cognitiva, depende de cuántas cosas estés haciendo al mismo tiempo, cuán eficiente vas a lograr que sea tu memoria de trabajo. Pero yo les dije ahí algo que lo voy a retomar después, hacia el final de la sesión lo voy a retomar, que tiene que ver con que todo esto igual depende de cuánto has ocupado tu cerebro en tu vida. Y en ese sentido, es como a más uso de tu cerebro a lo largo de tu vida, mejor, no peor, porque no diría, oh, lo usé harto, se me gastó. No funciona así. Funciona a más uso de tu cerebro en tu vida, mayor riqueza en tu conectividad sináptica de cómo se conectan las neuronas las unas con las otras, y eso hace que nuestro cerebro esté en mejores condiciones para enfrentar posibles enfermedades cerebrales, ¿ya? Pero vamos a hablar ahora de cuándo nos vamos a preocupar. Y aquí vamos a presentar el primer concepto que es bueno que tengan en cuenta, ya sea por ustedes mismos o por gente que ustedes conozcan a lo mejor, porque quizá toman esta charla pensando en alguien más. Y es que una persona con un envejecimiento normal logra compensar las dificultades por sí misma. ¿A qué voy con esto? O sea, yo, por ejemplo, tengo muchos problemas de memoria a lo mejor. ¿Cómo me acordé yo que tenía que estar hoy día con ustedes? Y no se me olvidó. Bueno, tú anoté en una agenda, me puse una alarma, me lo puse ahí en un post-it, qué sé yo. Esos son, en el fondo, mecanismos de compensación, donde voy a usar cosas externas a mi cerebro para ayudarme mejor a cumplir con las cosas. Muchos adultos mayores a veces me dicen, ya, pero es que si uso recordatorios, se va a atrofiar mi mente, la voy a usar menos. Y la verdad es que eso no es así. No hay evidencia que indique que al usar recordatorios se atrofia nuestra mente, al contrario, evitamos la sobrecarga cognitiva, que es lo que hablamos antes, es decir, tratar de cargar nuestra mente con muchas cosas que no todas evidentemente son igual de importantes. Por ejemplo, estar hoy día con ustedes para mí era importante, yo me acordaba que no hubiera tenido el recordatorio, pero después a lo mejor tengo que hacer una llamada y de eso quizás no me voy a acordar porque estoy con ustedes. Entonces, para evitar justamente la sobrecarga cognitiva, entonces el uso de compensación ayuda muchísimo, no genera atrofia y claramente hace que seamos más eficientes y que podamos hacer más cosas que si tratas de acordarte por ti mismo. Entonces, no pienses que porque usas recordatorios o compensaciones estás dañando tu cerebro, no. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre? Que una persona que tiene un envejecimiento que no es normal, un envejecimiento cerebral patológico, y que a lo mejor estuviera haciendo alguna enfermedad cerebral, lo que empieza a pasar es que la persona deja de poder compensar. Es decir, imaginemos que se anota, y de hecho es muy frecuente, personas con Alzheimer al principio parten anotándolo todo, pero cuando digo todo es todo, todo como vino mi hija a visitarme, guardé el pantalón, tomé desayuno, todo, porque son esas cosas las que olvidan, justamente no es el olvido de un detalle, es el olvido del episodio completo lo que empiezan a experimentar. El tema es que cuando anotan, pueden ocurrir dos fenómenos. Uno, que cuando lean lo que anotaron, no entiendan lo que querían decir, porque ya se olvidaron de lo que querían decirse a sí mismos cuando tomaron la nota. O dos, se olvidan de que tienen que mirar el recordatorio. O sea, puede que esté en la pizarra anotado súper grande, pero no se acuerdan que eso es para ellos o que ese mensaje es importante ahora, por lo tanto dejan de ser útiles. ¿Y qué empieza a pasar entonces? Como ellos no logran compensar por sí mismos, aparece un otro que empieza a compensar por ellos. Un otro que se empieza a dar cuenta de estos problemas de memoria que al principio probablemente lo atribuya a olvidos normales de la edad, pero que a la medida que esto va avanzando, cada vez se empieza a hacer cargo de más cosas. Al principio a lo mejor era recordarle una cita, al principio a lo mejor era recordarle cosas como muy puntuales, pero luego es recordarle que se tiene que tomar los medicamentos, o recordarle que se tiene que bañar. ¿Ya? Va, en el fondo, de la medida que va avanzando, la capacidad de compensar queda limitada o nula, y es un otro entonces el que va a ayudar a compensar. Lo que no ocurre con el adulto mayor que no tiene problemas de memoria que son graves porque lo logra compensar
pensar por sí mismo. Y si pide ayuda, es ayuda que él gestiona, o sea, a lo mejor necesita ayuda para acordarse de algo, pero dice, oh, recuerda más rato que tengo que hacer esto, y después se acuerda igual, o sea, pide ayuda sabiendo cómo gestionar los apoyos de afuera. 200.000 personas en Chile viven con demencia, con una enfermedad cerebral que tiene las características que les voy a describir ahora, y esto corresponde al 25-50% de personas sobre 75 años, pero el riesgo aumenta la verdad con los años, o sea, al principio a los 70 años, si es que es un 5 o un 10%, pero ya luego sobre los 90 el riesgo es mucho más, ¿ya? O sea, la edad igual es un factor, lo que no significa que sea normal tener demencia. O sea, siempre tener una enfermedad como esta es una condición de salud que debe ser atendida por un equipo multidisciplinario que apoya a la familia y a la persona. No es normal. Entonces aquí es lo mismo, o sea, lo más importante es quitar un estigma que hay asociado de que es como que se puso senil, como que fuera normal perder la memoria con los años. No lo es, ¿ya? No es normal perder la memoria como se lo estoy diciendo ahora. No es normal que haya un tercero que tenga que hacer las cosas por mí. Cuando eso pasa, hay que consultar, ¿ya? Y les recuerdo, creo que quité esa diapositiva, pero les recuerdo que en Chile tenemos un GES de Alzheimer y las demencias, entonces, que es una garantía de salud que es bueno usar si es que tienen la sospecha de que hay alguien a su alrededor que quizás necesite estudiarse, ¿ya? No vamos a hablar hoy día en detalle de eso, porque no es el motivo de esta charla, pero solamente comentarles que esta es una prevalencia de enfermedad que va a ir en aumento. ¿Y con qué tiene que ver eso? ¿Es que hay más enfermedad? ¿Es que estamos peor de nuestros cerebros? No, la verdad tiene que ver un poco con lo que decía el doctor, no sé quién dijo en la mañana, que tenemos muchos adultos mayores ahora, más que antes, una proyección de crecimiento de este grupo etario que en Latinoamérica y en Chile en particular ya alcanzó las cifras como la, la, la distribución que tienen en Europa, que son países que ya llevan muchos más años, o sea, Chile ya es un país envejecido. Y en la medida que tengamos mayor expectativa de vida y mayores adultos mayores que llegan a edades no solamente avanzadas, sino muy avanzadas, estamos hablando ya de la cuarta edad, o sea, gente que llega más de 90, no es tan raro hoy día. Es eso lo que hace que tengamos más prevalencia, no que la enfermedad esté como esparcida o que tengamos más riesgo, no, es solamente tiene que ver un tema con que hay más personas mayores. Pero ¿qué es una demencia? No voy a centrarme demasiado en este tema, pero sí lo voy a definir porque sé que es una pregunta que se viene seguro. Cuando hablamos de demencia, ¿qué es? ¿Es demencia senil? ¿Es Alzheimer? ¿Qué diablos es? Bueno, primero decirles que el concepto de demencia es un concepto que es paraguas. De hecho, aquí se lo voy a presentar para que me entiendan. Demencia es un concepto general para describir un síndrome o una enfermedad que puede tener distintos apellidos como Alzheimer, vascular, frontotemporal, Parkinson, según el origen que provoca este cuadro. Pero este cuadro, demencia, se describe como un síndrome que tiene al menos 3 características. Por un lado, cambios cognitivos, o sea, cambios en las funciones del cerebro, donde hay cambios en la memoria, en el lenguaje, que les dije que era más resistente en una persona normal, pero cuando hay enfermedades sí que se puede alterar. Funciones ejecutivas, que se refiere a la capacidad de planificar el futuro, de poder organizar mi comportamiento para poder cumplir una meta. Pero esos cambios cognitivos son un componente. Uno piensa siempre, problemas de memoria, y ya está, pero no es solo eso, porque ¿qué pasa cuando yo empiezo a perder mis capacidades cognitivas? Indudablemente empieza a ocurrir lo que les dije ya hace un ratito, ya no logro desenvolverme en la vida cotidiana como antes, no logro por mí mismo compensar mis fallas cognitivas, y entonces aparece una mayor dependencia hacia un otro. Ese otro se le llama habitualmente la figura del cuidador que habitualmente es mujer, habitualmente es hija o esposa, que se dedica a poder suplir aquellas cosas que la persona no puede hacer. Al principio es más bien supervisar, pero en la medida que avanza la enfermedad ya empieza a hacer las cosas por el otro, ¿ya? Y si no fuera poco, yo les pregunto, lamentablemente al estar en formato online no podemos tener una conversación, pero pregúntense a sí mismos, ¿qué es lo que pasa con una persona que tiene un cerebro enfermo? ¿Cómo cambia eso la manera de percibir el mundo, la manera de relacionarme con los otros,
la manera de interpretar las cosas que pasan a mi alrededor. Si es que no entiendo bien lo que escucho porque mi lenguaje está alterado, si es que no logro planificar lo que tengo que hacer en el día a día, ¿cómo es la sensación subjetiva de esa persona? Muchas veces, si no la mayoría en realidad, no solamente se observan cambios en las funciones cognitivas y mayor dependencia, sino que también hay cambios en la conducta. Los síntomas pueden ser muy variables, dependen a veces del tipo de demencia al que estemos hablando, donde hay algunos síntomas conductuales que son más frecuentes, pero también depende en gran medida de cómo en el fondo se está llevando esta enfermedad en el entorno familiar, en el contexto en el que está la persona, ¿ya? Porque sin duda, lo que sin duda cambia es la manera en que el otro percibe el mundo. El cómo reaccione frente a ese cambio es muy variable y heterogéneo. Y como les decía, hay muchos tipos de demencia. La más común es el Alzheimer, la más frecuente. Les digo desde ya, la demencia senil no existe. Ese es un término que ya no se usa. ¿Por qué? Porque tiene muchos elementos que tienen que ver un poco con el estigma de asociar la vejez con el deterioro. Cuando ya les he dicho que eso no necesariamente es así, no todas las personas mayores van a llegar a este tipo de enfermedades, y no es una condición propia solamente por lo demás de la vejez, porque demencias hay en personas más jóvenes. O sea, hace 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, estábamos viendo un joven de 35 años con Alzheimer. Un caso raro, por supuesto. Un caso raro, no es el caso más frecuente, pero existe, ¿ya? Entonces no es algo que sea solo propio del adulto mayor. Sin ir más lejos, la demencia frontotemporal es una enfermedad que se manifiesta habitualmente entre los 55 y los 65 años, o sea, jóvenes, no son personas súper mayores que estén ya al fin de la vida, muchas veces están incluso en etapa de crianza, ¿ya? Así que, ¿qué es lo que va a dar el apellido? Es la causa que esté provocando la enfermedad en el cerebro. Con esto me refiero que hay una anatomopatología específica para cada una de ellas, pero lo más fácil y quizás para que me entiendan es el caso de la demencia vascular. Que la demencia vascular se asocia a la presencia de accidentes cerebrovasculares en el cerebro. No toda persona que tenga accidentes cerebrovasculares va a ser una demencia, pero hay personas que tienen muchos accidentes cerebrovasculares o que tienen un puro accidente cerebrovascular, pero que fue en una zona tan estratégica del cerebro que genera mucho daño aunque no sea una lesión tan grande, ¿ya? Ahora, este diagnóstico, por supuesto, se llega con digamos, un estudio que es médico, que es específico. No todas las personas tienen Alzheimer, sabemos que es la más frecuente, pero no es la única forma. Y de acá lo que más me interesa en realidad es que sepan que, bueno, al final de todo, todas estas demencias en etapas moderadas a severas se parecen mucho, solamente al principio uno puede distinguirlas una de las otras, pero que demencia senil no existe. Así que eso saquémoslo de su vocabulario. Si usted estuvo aquí conmigo, no puede estar diciendo mañana, fui a una charla, me hablaron de demencia senil. No, por favor. ¿Y cuándo nos vamos a preocupar entonces? ¿Cuándo tenemos que tomar atención, ya sea por mí, pero más probablemente por un otro? Porque ya les voy a decir algo acerca de cómo funciona la conciencia de estos problemas de memoria. Por un lado, lo que se observan son dificultades para recordar situaciones importantes. Hay que no le cambié ese apellido, pero por ejemplo haber estado en alguna celebración familiar, haber ido al cumpleaños de alguien donde pasó el 18 de septiembre, o haber estado aquí en el curso precongreso, o haber estado en cualquier cosa. Normalmente las personas que tienen problemas patológicos de memoria, lo que ocurre es lo que viene a continuación, y es que olvida el evento completo. O sea, es que yo mañana si les preguntara a cada uno de ustedes ¿qué hicieron en la charla que fueron de congreso? A lo mejor dirán, estuve en la charla de una charla de sexualidad, que estuvo súper buena, dirán 2 o 3 puntos que dijo la doctora, después entré a una clase de memoria, dirán 2 o 3 puntos de lo que escucharon. Ahora, lo que es muy simpático y muy llamativo es que pese a que estamos todos en la misma charla, probablemente vamos a recordar distintas cosas de la charla, y eso tiene que ver con lo que hablaba antes, con que a cada uno de ustedes les hace sentido distintas cosas. De lo que estoy diciendo yo ahora, hay distintas cosas que a ustedes les llaman más la atención. A cada uno de ustedes, muy diferente. Tiene que ver con lo que ustedes ya saben del tema desde antes, tiene que ver con que si tienen o no algún familiar con alguna enfermedad, entonces empiezan a conectar, lo que me está diciendo tiene que ver con esto otro.
o quizás nunca han visto este tema y solamente tienen susto y están comparando con lo que a ustedes les pasa. Entonces cada uno de ustedes viene con un background de atrás, que es subjetivo, individual, y va a hacer que el recuerdo de este día sea distinto. Pero lo que sí vamos a coincidir todos es que estuvimos aquí. Se acordarán que estuvieron con una psicóloga, a lo mejor no se acordarán de mi nombre, pero se acordarán que estuvieron con una psicóloga y que les habló de la memoria. Al menos eso sí, ¿cierto? Y el resto van a recordar todos detalles distintos. Y no se van a acordar de todo en perfecto detalle porque no somos grabadoras, no somos iPhone que estamos grabando todo, no. Pero lo que pasa con una persona que tiene problemas de memoria que son graves, que son patológicos, es que si le preguntamos mañana qué estuvo haciendo, no se va a acordar que estuvo aquí conmigo. No se va a acordar que estuvo en una charla. No se va a acordar. No es que haya olvidado el detalle, es que olvidó el evento completo. ¿Ya? Eso hace que normalmente, como síntoma, lo que se observa es que las personas tienden a ser más repetitivas. A veces la familia lo siente como que fuera una insistencia sobre un tema, como que hay temas que les preocupan mucho, pero la verdad es que a veces esto se asocia a que la persona no se acuerda que te preguntó o que te contó una historia. Y entonces te pregunta 15 veces que a dónde vamos, y tú ya la tercera ya lo quieres mandar ahí no sé por dónde, pero es que no se acuerdan que te preguntaron. Y ahí, digamos, cuando uno lidia con este tipo de situaciones, hay todo un manejo que la familia tiene que aprender a tener, de lo cual no vamos a hablar ahora porque no es el objetivo de esta charla, pero hay toda una manera de aproximarse, de comunicarse con personas que tienen este tipo de problemas para evitar que se frustren y para también uno evitar caer en errores, porque la verdad es que lidiar con personas con este tipo de dificultades es difícil, es desafiante, es agotador y muchas veces es contraintuitivo. O sea, lo que tenemos que hacer para lidiar con eso no es necesariamente lo que uno pensaría que hay que hacer, ¿ya? Pero hay una cosa más, y es que les dije, igual a lo mejor alguno de ustedes estará pensando en sí mismo, pero cuando estos problemas están súper instalados, una de las cosas que llama mucho la atención y que es muy frecuente es que no hay conciencia sobre los problemas de memoria. La persona se olvida de que se olvida. Por lo mismo, no va a usar sus notas, no va a usar la agenda, no va a mirar nada, porque primero no tiene la sensación de que tiene olvidos, ¿ya? Entonces no va a hacer nada para intentar compensar esos olvidos, porque no los evidencia. Sobre esto yo tengo una teoría, en realidad, o hipótesis, no sé, de lo que me ha tocado a mí mirando un poco este problema, y es que así como hablamos acerca de los olvidos normales de nuestras vidas y no nos acordamos de los 365 días del año pasado, 2021, perdón, 2022, bueno, 2021 año pasado, pero o incluso si habláramos de este año, no tenemos la sensación de pérdida, ¿o sí? Tenemos la sensación de que hay una continuidad, no sentimos que hay un hueco ahí, o sea, no hay una sensación subjetiva de que hay algo que se pierde. Yo diría que va a ser lo mismo en personas con Alzheimer, y a veces llenan esos vacíos con lo que llamamos fabulaciones o falsos recuerdos. No me acuerdo lo que hizo en la mañana, pero cuando uno le pregunta, le puede decir, no, en la mañana fui a trabajar, y te cuenta una rutina que podría ser perfectamente plausible si es que estuviera trabajando, cosa que sabemos que no. Entonces llena esos vacíos con fabulaciones de recuerdos posibles que quizás fueron reales en algún momento, que la familia vive como si fuera una mentira, pero no es mentira, es como la persona en el fondo, yo pienso que va como manteniendo esta sensación subjetiva de que nos falta información. Y cuando llegan esos momentos, que son escasos, en que se dan cuenta de que hay algo que no se acuerdan, la verdad es que se angustian muchísimo. Pero afortunadamente eso casi no ocurre. Y mientras más avanza la enfermedad, menos se dan cuenta. Por lo mismo, normalmente son llevados a consultar. Es muy raro que, no es imposible, pero es muy raro que la persona vaya a consultar con sus problemas de memoria. Ahora, eso no quita que a veces pasa, y eso es algo que se ha sabido en los últimos años, que la queja de problemas de memoria aparece años antes. Y antes se pensaba que tener queja de problemas de memoria era como muy, justamente por este fenómeno de que la gente normalmente se olvida de que se olvida, como que se pensaba que era algo muy benigno. Pero hoy día se sabe que igual es algo que hay que estudiar. O sea, si uno tiene la sensación de que tu memoria de verdad está cambiando, es mejor consultar, porque hay un porcentaje de gente que sí, a veces está avanzando hacia una enfermedad neurodegenerativa.
y uno puede llegar antes, en el fondo, cuando los detecta ahí. A veces son cosas muy chiquitas y es más bien como ir ayudando a preparar el camino, pero no es lo más habitual, ¿ya? Hablemos ahora sobre la prevención. Y Claudia, dime tú cuando esté ya corta de tiempo, por favor. Si es que ya estoy medio pasada, me avisas. Estamos bien por el momento. Hasta el momento estamos ok. ¿Ya? Falta Ya, todavía la ronda de preguntas, si es que van a hacer los sí, adultos mayores, ¿ya? Así que sí, denle nomás, sí, doctora. ya. Sobre prevención, hay algo que quisiera decir que tiene que ver un poco con la expectativa que podamos tener. Cuando hay enfermedades neurodegenerativas en el cerebro, hoy día, tal como está la ciencia en este momento, no hay nada que nos permita cambiar el que la enfermedad esté ahí o se presente. O sea, si ya tengo las placas que se depositan, que provocan, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, no hay nada que yo pueda hacer para detener el proceso de la enfermedad. Lo cual es muy devastador si uno lo piensa, especialmente porque las placas, en el caso del Alzheimer, se van instalando hasta 20 años antes de que la enfermedad siquiera se manifieste. O sea, para cuando aparecen los síntomas cognitivos, los problemas de memoria, es que ese cerebro ya venía enfermo 20 años antes. No es que me enfermé hace 2 años, es que el cerebro ya venía cambiando. Son procesos que en el fondo se van instalando muy lentamente en el cerebro, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué voy a prevenir? Bueno, primero, decir que recuerden que no es solamente el Alzheimer la única enfermedad que podemos tener, hablamos de lo vascular antes, entonces no nos haría ningún bien que nuestro cerebro, además de las placas, tuviera accidentes vasculares. Entonces, siempre tenemos que pensar que mientras mejor esté nuestro cerebro, más probablemente tengamos años de vida saludables y podamos retrasar la aparición de los síntomas. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de prevenir, hablamos por un lado, bueno, nadie sabe, es como una ruleta rusa, nadie sabe cómo está tu cerebro. No tenemos una lupa para mirar qué es lo que está pasando en el cerebro. Por lo demás, el tener las placas en el cerebro tampoco es garantía de que vayas a tener la manifestación de la enfermedad. Pero lo que sí podemos hacer es tratar de tener el cerebro lo mejor preparado posible para poder resistir el daño. El cerebro es uno de los órganos que es muy maravilloso porque se reorganiza en la vida adulta y se va adaptando a los cambios del contexto. Y cuando ocurre una lesión en el cerebro es capaz de reorganizarse y volver a compensar algunas funciones, dependiendo de cuán grave sea el daño que ocurra en el cerebro. Eso es algo que se mantiene en la vida adulta. Antes, hace algunos años atrás, 10 años atrás o algo así, se pensaba que las neuronas con las que nacíamos eran las mismas con las que nos moríamos y que no había posibilidad de tener nuevas neuronas en la vida adulta. Hoy día se sabe que eso no es así y que podemos tener nuevas neuronas, lo que llamamos neurogénesis, en el cerebro adulto también. Mientras mejor preparado esté nuestro cerebro, más probablemente el daño que ocurre en el cerebro va a manifestarse tardíamente en cuanto a síntomas. No quiero enredarme con esto, pero en el fondo la aparición de los síntomas cognitivos después de una enfermedad cerebral es cuando ya tu cerebro se gastó todos los recursos que tenía para compensar antes. Y cuando ya tu cerebro ya llegó a un punto que ya no logra compensar, ahí aparecen los síntomas. Pero si tú mantienes un cerebro saludable, vas a aguantar muchos años más. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí la premisa es, lo que le hace bien a tu corazón, le hace bien a tu cerebro. En ese sentido, no es muy distinto a todos los programas de prevención que vemos en APS, en la atención primaria, cuando nos toman la presión, cuando nos controlan la glicemia, cuando nos hacen guías de alimentación saludable. Todo eso no solamente va a cuidar tu cuerpo, como la parte, no sé, vascular o la parte circulatoria, como la quieras llamar, también cuida tu cerebro. En cuanto a alimentación saludable, se piensa que una alimentación baja en grasa, rica en pescados y en semillas, como lo es la dieta mediterránea, es la más recomendada para tener una mejor salud cerebral. Mantener relaciones interpersonales satisfactorias es un factor que puede ayudarnos a tener una mejor salud emocional también, lo cual sabemos que influye en los síntomas cognitivos. Pero las relaciones interpersonales no basta simplemente con tener amigos y juntarnos de vez en cuando. Tienen que ser relaciones realmente recíprocas. Que vivamos y experimentemos como recíprocas.
Aquí la cantidad no es lo más importante, es la calidad del vínculo, ¿ya? Estos vínculos donde siento que me están utilizando y yo no logro contar con otro y no logro comunicarme con otro, no son los mejores vínculos que queremos establecer, son vínculos recíprocos, donde yo apoyo al otro y el otro me apoya a mí. Mantener las enfermedades crónicas bajo control, por supuesto. Usar audífonos en caso de hipoacusia, cuando hay pérdida auditiva, que es algo muy frecuente en el adulto mayor, eso es un factor de riesgo muy importante para tener trastornos cognitivos después. Así que la hipoacusia tiene que compensarse rápidamente con el uso de audífonos. Dicen que una copa de vino tinto al día ayuda también, tiene antioxidantes. El ejercicio físico regular, ese es un tremendo factor protector. Hay una clase ahora que está ocurriendo en paralelo sobre justamente salud física y memoria, y eso es un tema que realmente sabemos que ayuda a prevenir el trastorno cognitivo. Mantener actividad intelectual regular y significativa, como por ejemplo venir a charlas del Congreso, eso está muy bien. Mantener buenos hábitos de descanso, ya lo habíamos hablado al principio, como el sueño es un factor que influye en la aparición de trastornos de memoria, y recordar que nunca es tarde para empezar a prevenir. O sea, a lo mejor no hemos hecho todo esto antes, pero podemos partir ahora, y eso sin duda que va a tener un impacto positivo en su salud cerebral. Y con eso termino la charla y podemos dar paso a la ronda de preguntas si es que las hubiera. Licenciada Loreto Lavarría, brillante su explicación. Realmente muy importante para nosotros los adultos mayores escuchar tan claras estas explicaciones. Y le cuento que yo acabo de internar a un concuñado en el IAM acá de Copiapó, donde vivo, exactamente con todos los síntomas que usted me describió recién en su exposición. Exactamente él tuvo un accidente cerebrovascular y todo lo que le sucedió es exactamente lo que usted está explicando. Y el cerebro es un órgano yo creo el principal que tenemos los adultos mayores, y cuanto más lo ejercitemos, cuanto más lo usemos cognitivamente, nos va a ayudar a que ese órgano esté vigente. Y olvidarse de las cosas es normal, hasta cierto punto. Es Correcto. normal, porque a veces sucede. Sucede porque antes pensábamos que olvidarnos de las cosas era un problema serio. Pero bueno, a veces uno se olvida, pero lo importante es que de repente recuerda y se da cuenta de ese olvido. Así que la quiero felicitar realmente Muchas gracias. por todo lo que escuché. Muchas gracias. Gracias a usted, don Leopoldo.